Jituta. Mi nombre es Rosa Elena Jerez Mazaquiza y soy de Ecuador. Represento al Fondo de Páramos Tungurahua y lucha contra la pobreza. Esta noche no solo represento a mi comunidad, no solo soy la voz de una comunidad, es la voz de nuestra Pachamama, nuestra Madre Tierra. Porque sí, el planeta nos está hablando cada vez más con mayor frecuencia e intensidad, y aún así no prestamos atención. Tenemos que reconocer que los efectos del cambio climático, a menudo desastrosos, ya están aquí. Afectan nuestras vidas, sus vidas, las vidas de las generaciones futuras. Sin embargo, quiero transmitir un mensaje de esperanza. No todo está perdido. Podemos unir fuerzas y reconocer nuestra capacidad de ser resilientes y responder a las consecuencias del cambio climático. Nuestras comunidades son la solución. En Hawái recurrimos a nuestro conocimiento ancestral con Ojiki y los sistemas de gestión. Desde la montaña hasta el arrecife, para conectar y administrar de manera sostenible nuestras cuencas hidrográficas y de las pesquerías para la seguridad alimentaria. En la India cultivamos 80 variedades de plantas alimenticias, incluyendo nuestro mijo de alta nutrición, que se cultiva de manera ecológica y sin sistema de regadío. En Benjín, en el Valle Sitatunga, nuestra cultura única, respetuosa y entrelazada a la naturaleza nos permite gestionar de manera sostenible 70,000 hectáreas de humedales. En cada una de nuestras comunidades podemos contar con una historia de resiliencia frente al cambio. En total, enseñamos el valor de la naturaleza a más de 8,800 niños y jóvenes. Aseguramos los medios de vida de más de 611,000 personas y protegemos, conservamos y restauramos más del 1,7 millones de hectáreas de tierra. Adaptar nuestra respuesta en un entorno cambiante no es algo nuevo. Esto es lo que hemos hecho durante siglos. Para nosotros, los pueblos indígenas y las comunidades locales, el conocimiento tradicional fortalece nuestra capacidad de resiliencia. Las prácticas utilizadas por nuestros antepasados eran y siguen siendo sostenibles. Lo que es insostenible hoy día no es el cambio climático, es el ritmo acelerado de este cambio. Y lo que necesitamos ahora es un cambio climático político. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué pueden ustedes hacer? Podemos unirnos y beneficiarnos todos del poder del conocimiento indígena. Podemos aprender de lo que han funcionado durante cientos de años y a la vez evitar repetir los errores del pasado y forjar un futuro de respeto, oportunidades y sostenibilidad. Miren lo que hemos hecho en nuestras comunidades. Ustedes tienen el poder en sus manos. Imaginen lo que pueden lograr. Si nuestras comunidades han hecho tanto, imaginen lo que pueden hacer desde su posición. Esta noche, en esta sala, todos somos diferentes y sin embargo,
todos compartimos la misma urgencia para proteger la naturaleza, para poder adaptarnos al cambio climático. Las historias que escuchamos esta noche son la prueba del vínculo inquebrantable entre los humanos y la naturaleza. Debemos reconocer y responsabilizarnos de lo que está sucediendo en nuestro mundo. Tenemos soluciones poderosas que combinan conocimientos ancestrales y nuevas tecnologías. Este es un llamado de acción a cada uno de ustedes, un llamado a la gestión conjunta y a la gobernanza compartida sobre los recursos naturales. Un llamado a adoptar el conocimiento indígena y unirse a nosotros para reparar el daño que la humanidad ha causado. Un llamado a proteger y restaurar la naturaleza a perpetuidad. Comencemos ahora, este es el momento. Yupay Chanin.